Les damos la bienvenida cordial a este segundo Café con Alma del año 2021, segundo año de pandemia. Nos acompaña, bueno, vamos a hablar de la primera parte de la encíclica Fratelli Tutti, y nos va a acompañar un expositor que es de lujo. Él es Ignacio Serrano, es doctor en filosofía de la Universidad de Navarra, también hace clases de teología, pertenece a grupos de investigación en la universidad, hace clases en otras universidades y también hace clases de teología y filosofía, creo, o solo en el Colegio Sagrada Familia. Eso es dentro de una parte de su currículum, pero él también es muy estudioso y sabe mucho de la vida y obra de nuestro padre fundador, del padre Kentenich, del santuario de Schoenstatt, y también en otros años ha sido charlista de lujo de la obra del padre. Así que, chiquillos, los dejo con ustedes a Ignacio Serrano. Ignacio, bienvenido, ya hemos hablado, te conozco hace años, hemos sido apoderados incluso. Sí, pero no dijiste, yo pensé que iba a decir, justamente por eso yo pensé que iba a decir lo importante, pues Pacho, casado con Michelle Prain, 3 hijos. Esa parte faltó. Perdón. Sí, llegaron los dos calladitos, pero los dos son tremendos motores. Tienen 3 niños en el colegio. Bueno, y son un gran aporte también. Este chiquillo ha escrito cantidad de libros y todo, y bueno, y tiene muchas cosas en su currículum, pero aquí los dejo con Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Pachi. Perdón, Ignacio, 2 segundos. Faltan los temas prácticos. Perdón, sí. Gracias, Marce. Bueno, como tema práctico, punto 1, ya un poco les dijimos antes, todos vamos a estar silenciados, excepto de Ignacio. En algún minuto se va a dar la posibilidad de hacer algunas preguntas, de decir algunas inquietudes, y es recién cuando van a poder desactivar el micrófono la persona pidiendo la palabra. Esta charla y este Café con Alma va a quedar grabado, para después se lo vamos a enviar la manera que se ha enviado otras veces, para que ustedes lo puedan volver a disfrutar, y también personas que no se pueden conectar hoy día lo puedan hacer. Y dentro de todo también es muy importante saber que si bien estamos por Zoom y no estamos con el tema físico del café, de las galletas, las flores y todo lo que teníamos lindo tiempo atrás, también nosotros como grupo de monitoras necesitamos un poco retribuir a nuestro expositor, así que después yo les envío, o sea, en el flyer está la cuenta corriente, que es de mi nombre, María Paz Segovia, para que puedan hacer un aporte voluntario en la medida que puedan hacerlo para el Café con Alma. Ya, ahí están los temas prácticos. Ahora sí. Vamos a partir con una oración. Yo no sé si ustedes tienen Fratelli Tutti. Hoy día, gracias a Buscalibre, además se puede comprar vía online. Así que si no la tienen, les recomiendo que ojalá la puedan adquirir, porque realmente es un documento precioso. Es además un documento que por distintas razones, porque cita el mensaje que dio el Papa en Chile, porque cita al cardenal Raúl Silva Enríquez, pero además por la temática es una encíclica, una carta encíclica que yo digo siempre cuando me ha tocado hablar de ella, como ninguna otra que nos es atingente a nuestro país. Voy a partir con una oración, que es la oración cristiana que está en la última parte, para los que puedan leerla, y así
el Espíritu Santo nos ilumina. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia en Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Conceda a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, todos son necesarios, son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Como decía al principio, de verdad, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría, además un temblor, la verdad. No sabía que los grupos eran tan numerosos. Estar aquí frente a tantas personas, tantas mujeres, asusta un poco, pero vamos a intentar de que eso no quite la claridad, que no de alguna forma no perjudique la exposición. Yo preparé un PowerPoint. Un PowerPoint tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, bueno, uno puede, hoy día es fácil desconcentrarse, pasan muchas cosas en la casa, entonces un PowerPoint me puede fijar la atención en ciertos textos, en ciertas imágenes, eso siempre es positivo, pero va a tener la desventaja de que yo no voy a ver cada menos, ya veo un grupo, creo que son 12 las que puedo ver, pero con el PowerPoint no las puedo ir viendo, pero si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer en el chat, lo puede hacer al final. Vamos a ver si me resulta, entonces, compartir. ¿Se ve ahí la presentación? Pachi, si me dices, ¿se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Ya. Yo le puse a esta presentación Fratelli Tutti, que es la carta encíclica del Papa Francisco, la tentación de una cultura de muros. Me pidieron que pensara una frase y me parece que aquí se resume muy bien el objetivo de la encíclica, el propósito de la encíclica, que es en lo que yo me voy a concentrar. Yo no quiero agotar el tema, ustedes van a poder tener muchas otras sesiones, la encíclica se divide en 8 capítulos, a pesar de que es breve o relativamente breve, se divide en 8 capítulos, yo solamente me voy a centrar en el primero. Quiero que hagamos 2 cosas. Una es que tratemos de entender el diagnóstico que hace el Papa Francisco, porque el primero justamente lo que hace es un mapeo de la situación para explicar por qué ha escrito este documento. Que veamos si ese diagnóstico, además, ese es mi segundo propósito, se refleja en nuestra situación como país y se refleja también en lo que nos pasa a cada uno de nosotros. No vamos a tener que compartirlo, pero yo espero que esta exposición también tenga una parte, de alguna forma, una pregunta que todos tenemos que hacer. Yo creo que esta encíclica nos tiene que a cada uno interpelar. No desde una perspectiva de lo que debemos hacer, sino de lo que podemos hacer. Ya vamos a ver que esa diferencia es relevante. Vamos. Primero, el capítulo 1, el capítulo primero, se llama Las sombras de un mundo cerrado. Y se juntaron varios acontecimientos, se juntaron varios hechos, y nosotros siempre tenemos que ser capaces de mirar los acontecimientos como signos de los tiempos, como signos de la historia, y los signos del tiempo, los signos de la historia son signos también de Dios. Yo creo que aquí el Papa, con una sabiduría, con una capacidad discrecional muy potente, da cuenta de ciertos momentos, de ciertos acontecimientos que no hay que perderle la pista. Acontecimientos que son muy terrenos, acontecimientos que son muy contingentes de lo que está sucediendo, lo que vemos en las noticias, lo que leemos en los diarios, pero que es importante reparar en ellos. Lo primero que a uno le llama la atención, esto fue escrito el 2020, en octubre del 2020, es que vivimos en un tiempo de lockdown, un tiempo de confinamiento, un tiempo de cuarentena. Es decir, hay un primer encierro
que de alguna forma está sobre esta encíclica. Vivimos encerrados porque este virus, esta pandemia, el coronavirus, nos ha restringido nuestros espacios de movimiento. Por eso pongo ahí ese letrero. Pero además, Francisco se da cuenta de otros dos hechos interesantes, y uno es toda la discusión que hubo, toda la polémica respecto del famoso muro de Trump, de Donald Trump. ¿Se recuerdan de este muro que al final no se terminó de construir, que Donald Trump quería instalar para dividir a Estados Unidos de México? Ese también es un signo importante. Y el tercer acontecimiento, que puede parecer también distinto, pero que también es relevante, hay una foto, es lo que sucedió con el Brexit, donde Reino Unido decidió retirarse de la comunidad europea, e independizarse y romper de alguna forma esta comunidad que había existido desde ya hace 50 años. Entonces, ¿de qué es lo que se da cuenta Francisco? Es de que aquel ideal, aquel de alguna forma sueño comunitario que primó durante mucho tiempo, él siente que había estado interpretando y que había estado vivo durante mucho tiempo, se ha empezado a difuminar, se ha empezado a cerrar. El numeral 1011 dice: durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración, es decir, todo este sueño de los años 60, pero la historia da muestra de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, surgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Y entonces empieza a aparecer una dinámica distinta a la de una idea de fraternidad de algún modo universal. Se recuerdan que muchas veces se habló incluso de la integración latinoamericana, el sueño además de un continente americano o de una comunidad europea, o incluso de un mundo globalizado, parece empezar a resquebrajarse por distintos acontecimientos, y las personas, los gobiernos, los países, los pueblos empiezan a encerrarse. Ese es como de algún modo la primera mirada interesante. Además, Francisco empieza a dar cuenta ya con un poquito más de sofisticación, un poquito más de complejidad, de que el sueño de unidad se empieza a romper además por distintas razones. Primero, por algo que no, todo lo voy a tratar muy superficialmente, muy someramente, pero me parece a mí, si uno lee con atención el capítulo primero, se detiene un poquito, no lo dice así cada una de las partes como yo la voy a señalar, pero me parece que es un análisis plausible. Primero, el Papa Francisco le da cuenta de que vivimos también hoy día en una ideología del individualismo sin contenido, individualismo, es decir, cada vez nuestra sociedad es más individualista. Y cuando digo más individualista, no estoy diciendo aquí egoísta. El individualismo no es el egoísmo, el individualismo es una ideología que señala que en primer lugar está la persona, el individuo, y después viene el hecho social. Para este individualismo, además para esta ideología que es propia de la modernidad, lo primero son los individuos y los derechos del individuo, frente a cualquier agresión, porque además lo mira en términos de conflicto que pueda suceder desde afuera. El individualismo surge fundamentalmente como una lucha contra el Estado, contra la monarquía, pero cada vez el individualismo se va volviendo como las decisiones de las personas contra otros. Y eso es muy propio, por ejemplo, en nuestra sociedad. El aborto, por ejemplo, se ve como los derechos reproductivos y el embrión, el niño se ve como un invasor. Se ve además, por ejemplo, los feminismos, que también es un fenómeno que está ligado al individualismo. Se ve siempre el femicidio, por ejemplo, ni una menos, y se ve siempre en oposición a los hombres. Eso es propio del individualismo. El otro me viene a agredir de alguna forma dentro de esta ideología, mi cuerpo, mi decisión. Y así podríamos encerrar muchas otras temáticas. Un poco lo que pasó en Chile también, uno llama la atención, esto no es una idea mía, pero es interesante que en esa manifestación grande, ¿se acuerdan que hubo en noviembre en Santiago? Y si uno empezaba a leer la cantidad de grafitis que había ni de pancartas,
cada uno tenía su tema, es decir, se habían juntado, nos habíamos juntado, Chile se había movilizado, pero ¿por qué tema? Desde no más AFP, no más TAC, no más, no sé, el cobre que no siga como recurso para los militares, no más aborto libre, educación gratuita, cada uno tenía su discurso, porque eso es propio además en una sociedad individualista que cada uno tenga. El Papa entonces llama ese primer llamado de atención frente a esta ideología de un individualismo decisionista, además donde lo que importa es la decisión. El segundo elemento que Francisco continuamente además comenta es lo que él llama la cultura del descarte. Así como el Papa Juan Pablo II hablaba de la cultura de la vida, un término que utiliza mucho Francisco es la cultura del descarte como contraposición a una cultura del encuentro. Es la cultura del descarte, es decir, esta cultura que de algún modo ha copiado a lo que sucede hoy día con toda la tecnología o todas las cosas que pasan. Hoy día todo es provisorio. Nada dura, nada de lo que tenemos, la ropa dura muy poco, los celulares duran menos, los computadores muchísimo menos, todo se cambia, no era como antes que uno tenía probablemente un auto que duraba mucho tiempo o un trabajo en el que permanecía mucho tiempo. Hoy día no, hoy día es una cultura acelerada y donde las cosas se descartan. Se descartan además muchas veces en nombre de la utilidad, de la eficiencia, de hacer las cosas óptimamente. ¿Cuál es el problema de esta cultura? Bueno, que esta cultura también empieza a desechar a los que no cumplen los parámetros de eficiencia. A los más viejos, a los niños, a los pobres, a los que no se suman al carro de algún modo de esta utilidad. Francisco dice una cosa bien interesante en esta encíclica, dice, antes las personas eran explotadas, que es la típica crítica que hace el marxismo al liberalismo, al capitalismo. Las personas antes eran explotadas, hoy día son excluidas. Y eso probablemente lo podemos ver nosotros, ¿sí? O cualquiera que quiere buscar trabajo teniendo más de, no sé, 55 años, hoy día es muy difícil, porque vivimos en una cultura del descarte. Hoy día es muy común decir, yo creo que me desconecten apenas sirva, apenas pueda. Tengo unos mensajes, no eran, apenas pueda, tengo, uno dice, me gustaría que me desconecte, apenas deje de ser útil. Porque vivimos en esta cultura de la utilidad, cultura de la eficiencia. Lo segundo que ha roto este sueño a pedazos, dice, es una mentalidad que hoy día se está apoderando también y es del miedo y la desconfianza. Hoy día también vivimos en una sociedad donde como además se privilegia un cierto bienestar, todo lo extraño, todo lo que nos llega, lo vemos como un invasor. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, y Francisco lo aborda en esta encíclica latamente, es todo el fenómeno de la migración. Uno escucha decir, los inmigrantes nos van a venir a quitar nuestros puestos de empleo, nos van a quitar nuestros trabajos, los inmigrantes nos van a quitar camas en los hospitales, los inmigrantes nos van a robar vacunas, los inmigrantes van a, ya nos están quitando, qué sé yo. Es decir, esa también es una mentalidad entonces donde se mira siempre todo con desconfianza. Esto es saber lo que ha pasado en Europa. Partidos que antes se daban por desaparecidos, por desgastados, como los movimientos de derecha dura, hoy día vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque prometen que de algún modo se van a eliminar a todos los que vienen de afuera, a todos los que vienen del extranjero. También lo podríamos ver no solo un fenómeno de la migración, que probablemente hay en más, sino que también como nos encerramos también en nuestras casas. Nosotros también nos llenamos de miedo. Tenemos perro y tenemos reja, y tenemos alarma, y tenemos los vecinos, porque vivimos de alguna forma en una cultura que exprime el miedo, la desconfianza. Y en todo orden, compramos seguro además por si nos puede pasar algo, por si nos podemos enfermar, nos aseguramos además de, no sé, la AFP, siempre nos estamos de alguna forma cuidando y nos da miedo. Yo creo que es una de las cosas que todos vivimos con ese miedo, y es importante también reconocerlo. Miedo que mis hijos no tengan dónde educarse, miedo que si a mis hijos los pongo en un colegio público no puedan después de responder, miedo a que tener una enfermedad, miedo a tener una enfermedad catastrófica, miedo a tener una enfermedad grave. Vivimos una cultura del miedo y de la desconfianza. Y el cuarto, podríamos decir nosotros, elemento que hace que este sueño de integración, de fraternidad se rompa,
esta cultura digital que hoy día también vivimos. ¿Por qué? No es endemoniar o diabolizar a las redes sociales, a Twitter o a Facebook, pero habría que dar cuenta que la cultura digital propende o promueve un cierto anonimato. Y además de un cierto anonimato, una cierta visceralidad. Yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Twitter, pero uno ve, o sea, los que tienen, o incluso el mismo WhatsApp, es distinto cuando uno tiene que escribir una carta al diario, pensada, ponderada, argumentada, a cuando uno lanza una pachada en esto. Y eso entonces también yo creo que mucho de lo, vamos a ver después, en este ambiente de confrontación que existe en el país o que existe, es porque la cultura digital además fomenta el anonimato. Fomenta además un fenómeno interesante que es las burbujas. Esto es algo que se ha estudiado, pero uno empieza a hablar con los que piensan semejante a uno, porque son los amigos que uno empieza a tener en Facebook, porque da cuenta las redes sociales, Facebook, Google, de cuáles son los intereses de uno. Entonces las cosas que a uno no le interesan, las cosas que no te parecen llamativas, empiezan a desaparecer y uno se empieza a encerrar en una burbuja. Dicen que mucho de, por ejemplo, cuando Hillary Clinton, la gente de Hillary Clinton, cuando perdieron en la elección con Trump, estaban muy perdidos porque el fenómeno de la burbuja, porque uno cree que todos piensan como uno, lo que les pasa a uno también. Para mí es muy raro pensar que el 7% de la población en Chile esté en colegios particulares, porque todos los amigos de uno están en colegios particulares, entonces a uno le llama la atención, o uno de alguna forma, porque uno empieza a vivir, o uno le llama la atención, no sé, nadie va a votar por tal candidato, ¿cómo van a votar? Porque uno está conversando con los que votan más o menos por uno. Pero eso va haciendo que en vez de ampliarse el mundo, se empieza a achicar. Entonces, ideología del individualismo, cultura del descarte, mentalidad del miedo y la cultura digital del anonimato empieza a romper el sueño de la fraternidad. Algunas frases, solo las voy a leer para que ustedes las tengan así, porque me parece que son interesantes. Necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Una frase potente que a mí me da vuelta cuando nosotros hablamos de la Constitución, de que necesitamos una nueva Constitución. Siempre me preguntaba, ya necesitamos una casa común, pero ¿cuál es el nosotros que va a habitar esa casa común? Porque a veces pensamos que la casa es lo que nos va a unirnos, y uno ve en las relaciones personales, en la familia, que no es la casa lo que nos une, no es la estructura lo que nos une. Podemos no ser un nosotros, no ser una familia, si no hay relaciones entre nosotros. Relaciones esponsales, relaciones paternales, filiales. Mucho se habla también de la casa común como la naturaleza. No sé si eso necesariamente es lo que nos va a permitir como un nosotros. Necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Una segunda idea, el aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. También es bonito que el problema de la separación no es un problema teórico, es un problema vital. ¿Cómo de algún modo separamos? Yo creo que aquí tenemos una tarea además los católicos, los cristianos. Recuerdo haber conversado con un joven que estuvo en este proyecto de Una Mesa para Chile, que es un proyecto que fue de un grupo de personas, Voces Católicas, la Universidad Católica, de preparar textos para que lo pudieran leer los constituyentes. Yo le preguntaba qué diferencia él veía, y él decía, nosotros no nos damos cuenta, pero los católicos ya cuando rezamos a un Padre común, ya cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos una, ya se marca algo diferente. Yo creo que aquí tenemos entonces una linda tarea también de cómo como católicos vamos generando esta cultura del encuentro. Dice además 31, porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común que hay que buscar y cultivar juntos. Uno podría pensar también, me gusta mucho esta frase porque a veces cuando se habla de vida cívica, no sé si les pasa a ustedes, pero el primer valor que aparece es la tolerancia. Cuando se habla de vida común, de vivir en sociedad, se habla de la tolerancia. Mi libertad termina donde empieza la tuya, y como que viviésemos en una cierta burbuja que no nos podemos tocar.
tolerar es de alguna forma, es como, bueno, ya que vivo contigo, de algún modo voy a resistir vivir contigo, voy a aceptar tus diferencias y voy a tener que no protestar por ellas. Imagínense lo que es vivir en una familia así, es decir, donde el valor rector, el valor orientador sea bueno, ya que estamos juntos, vemos cómo de algún modo sobrevivimos en este barco. Francisco dice, no, esa no es la idea. La idea no es ver al otro, porque tenemos que verlo, tenemos que aguantarnos con el otro, sino porque el otro también puede aportar una riqueza, puede aportar algo. Una cuarta frase es el sálvese quien pueda, se traducirá rápidamente en el todos contra todos. Y eso será peor que una pandemia. Obviamente, si cada uno se rasca con sus propias uñas, al final termina el otro siempre apareciendo como una competencia. Es algo súper difícil hoy día, además, en una sociedad que vivimos competitivamente, que todo es competencia. ¿Y cómo luchar con eso? Siempre pienso con mis hijos, pero también en mi trabajo. ¿Cómo es tener un trabajo donde yo no tenga que competir con otro? No tenga que siempre ser quien es mejor que otro. No tenga que ganarle al otro. ¿Cómo hacer de que sea no tan parecido a un partido de fútbol donde yo tengo que ganar, sino más bien a una orquesta donde yo tengo que con el otro tocar mejor? O sea, ¿cómo cambiamos la imagen de la sociedad para no vernos siempre en ese todos contra todos, en el hombre como lobo del hombre, que al final terminamos devorando? Me acordé, a propósito de esto, hay una imagen muy bonita, yo les decía a los niños, tenemos en la casa un tenedor largo así. Hay una imagen muy bonita que la diferencia entre el cielo y el infierno no es mucha. Están los mismos, o sea, hay personas, los dos tienen tenedores largos. La diferencia es que en el infierno se trata de comer cada uno con su tenedor largo, que es muy imposible, y en el cielo yo le ofrezco el tenedor al otro. ¿Cómo traducir esto en vez del sálvese quien pueda? Todos contra todos. Y la frase que, antes de pasar entonces a ver cómo esto podemos nosotros aplicarlo a nuestro país, hace que toma el título de esta charla, dice, aparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construye un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta esta alteridad. Todo esto es el capítulo 1, es decir, el problema es la tentación de construir muros. Y en la construcción de muros no solo alejamos al otro, sino que nosotros mismos nos alejamos. El problema en los muros es que no solo quedamos de alguna forma protegidos, sino también quedamos aislados y muchas veces quedamos esclavizados. Empiezan a aparecer los muros en la tierra y muros en el corazón. Veamos, intentemos ahora entonces hacer el ejercicio, todos juntos, de ver cuáles son estos muros de nuestra tierra y muros del corazón. Yo creo, pero aquí no hay ningún problema que ustedes me digan algo distinto, que en nuestro país, en nuestro Chile, en nuestra tierra, tenemos 3 muros. Probablemente tenemos más, pero yo veo 3 muros que hemos levantado y que son de alguna forma muros bastante gruesos y difíciles de botar, difíciles de tumbar. Primero, una cultura de la discriminación. Acá perdonen que utilice la imagen, ¿se acuerdan? Muchos dicen que fue la imagen que resumió el estallido social. El hombre que despide a estas mujeres que habían ido a invadir su terreno, era su lago. Pero vivimos en Chile una cultura de la discriminación muy fuerte. Yo hago clase en una universidad donde hay alumnos de escasos recursos, y en educación me decía la directora de carrera, siempre me dejó dando vueltas, me decía, yo le decía, ¿a qué colegio van nuestros egresados de pedagogía? Me decía, no, van a colegios municipales. Y nunca van a colegios privados, no, porque los colegios privados se nota cuando hablan con la CH, y son objeto de burla.
Y ahí uno piensa, o sea, vivimos en una cultura tremendamente discriminadora que habla con la CH, discriminadora por los apellidos. En Chile, tener un apellido y tener otro es totalmente distinto. Hay apellidos que tienen marcas, y en Chile esas marcas pesan. Recuerdo además cuando vino Chicluna, ¿se acuerdan que hubo el problema de los abusos y vino a Chile? Y él contaba que una de las cosas que más le llamaba la atención era que la gente decía en qué colegio había estudiado. Y era muy importante en qué colegio estudiar. Y los colegios de alguna forma son también fuente lamentablemente de discriminación. Es decir, vivimos una cultura que discrimina. Los que han vivido afuera, los que han estado fuera de Chile, probablemente me encontrarán más razón, se darán cuenta que en Chile es muy marcada esa diferencia. Otro muro, un segundo muro, es, yo creo que también vivimos hoy día, más que nunca, una cultura de la confrontación, con mucha dureza. Y nos tratamos mal. Este es cuico, este es facho, este es flaite, este es chula. Y yo con dolor, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando fue lo del estallido social, uno está en WhatsApp de distintos grupos, cómo se trataban unos con otros, con el odio con el que se trataban, que era a uno lo que más le preocupaba, es decir, ¿qué nos pasa en esta cultura que nos unen pocas cosas? Dicen que nos une el 18 de septiembre y la selección de Chile. No hay muchas más cosas que nos unen hoy día. No nos unen los símbolos patrios, al contrario, los atacamos. No nos une un origen común. Lamentablemente tampoco nos une un proyecto común. A lo mejor hoy día algunas cosas empiezan a aparecer, pero más bien vivimos confrontados el uno con el otro. Piensen lo que pasa en política, lo duro, los despectivos que somos con los que piensan distinto, o lo duros que nos somos tratados nosotros. Y cada uno puede tener una experiencia. O sea, mi señora hace poco, sí, ya no tampoco, pero cuando fue a estacionar y alguien le quitó el puesto y la trató muy mal, o sea, es cosa de ver cómo manejamos, por ejemplo, o sea, es una confrontación dura, muy grande. Cultura de la discriminación, una cultura de la confrontación, y me parece a mí en tercer lugar, una cultura de la segregación. Y lamentablemente hoy día es más difícil de algún modo integrarnos porque nuestras ciudades, nuestros espacios, nuestro hábitat está segregado, dividido. Hoy día en Santiago es muy notorio, aquí puse la imagen de las tres comunas famosas, pero hoy día en Viña también está pasando algo semejante. Se empieza a dividir, es cosa, a mí me pasa con los alumnos, yo vivo en Chorrillos, para ellos vivir en Chorrillos y vivir casi en Limache, o sea, es una cuestión, nunca han ido al centro, vivimos en una cultura que también se va segregando por razones además políticas, por todas las políticas habitacionales que hubo de dividir a la familia y de ponerle en ciertos sectores. Eso causó mucho daño, porque la gente también, uno escucha además que ya empezó a desconfiar del otro. Antes el vecino me cuidaba a mis niños. ¿Quién de ustedes, su vecino, le cuidaría a un niño? Ya no existe eso. Es una cultura segregada, salvo probablemente los que viven en un condominio. Pero hoy día en general no pasa eso. Los barrios además tienen sus supermercados, tienen sus farmacias, tienen sus hospitales, tienen sus colegios y no se necesita salir. Y voy a decir algo, perdónenme la brutalidad, pero también tienen sus santuarios. Y eso a mí lo veo a veces con pena, decir también, así como tenemos nuestro Jumbo, tenemos nuestros colegios, no tenemos que ir a otro lugar, también tenemos nuestros santuarios. O sea, el hábitat también de algún modo es un muro que nos termina dividiendo. Hay un problema ahí de los barrios muy grande. Y los barrios también se empiezan a encerrar. De ambos, o de las clases altas y las clases bajas, se empiezan a encerrar con miedo que el otro me ataque, que el otro me agreda. Efectivamente, sin unidad aparecen desgracias. Ya vamos a ver que esa es una clave para el final. Yo quiero invitar, ¿no? A que nos hagamos también, yo creo que cada uno
se haga también esta pregunta. No la voy a responder, no espero que la respondamos abiertamente. Y yo creo que también, y aquí es un tema que yo siempre me he planteado, y que para mí esto es muy importante, y por eso le decía que era como el segundo objetivo. Uno puede tener un diagnóstico además mundial, como el que hace el Papa Francisco. Uno puede tener un diagnóstico país, como el que acabo de hacer y como el que ha hecho la sociología, los columnistas, etc. Pero creo que también podemos hacer una radiografía nuestra, en nuestros corazones. A mí siempre me da atención cuando se habla de integrar y de fraternidad, como si esto fuese muy fácil, como que fuese cosa de darle nomás un empujón a esto. O cuando se habla de acoger al que piensa distinto, o cuando se habla de servir al más pobre, como que esto fuese fácil. Y yo creo que uno de los problemas siempre se mira como desde una especie de deber, de lo que tenemos que hacer. Y antes, yo creo que el problema, más que ponerle ñeque, por decirlo así, ponerle voluntad, que no hemos sido capaces, yo creo, de descubrir, bueno, cuáles son esos muros que tenemos en el corazón cada uno. Yo aquí puse, así como, un defecto profesional, así como el complete que uno ponía en las pruebas. Ojalá ustedes puedan también hacerse esas preguntas. No puedo abrirme al otro, ¿por qué? ¿Por qué no puedo abrirme al otro? Cuesta tanto. A veces son cosas... ¿Ustedes vieron la película Parásitos? Si no vieron la película Parásitos, se la recomiendo. El protagonista de Parásitos podría contestar así: no puedo abrirme al otro porque el otro huele mal. No soporto el olor a pobre, no podría. Me molesta ese olor a ajo que tienen los coreanos. No me gusta la transpiración. Pueden a veces hacer cosas así, o sea, yo creo que es importante cuando uno se haga esa pregunta, ¿por qué no puedo abrirme al otro? Me asusta. Porque me da miedo. ¿Por qué no puedo abrirme al otro? ¿Por qué tengo que abrirme yo primero? ¿Por qué no puedo abrirme al otro? Porque el otro me ha dañado. Ya, varias veces me ha dañado. Varias veces me ha golpeado. Varias veces y uno podría... Puede que sea otro, a lo mejor que en la casa. No quiero aquí entrar en eso. También podría ser. Puede que me cuesta abrirme al otro, ese otro sea a lo mejor un hijo de uno, o sea, tu cónyuge. También puede ser de afuera. No puedo abrirme al otro porque... ¿Por qué no puedo abrirme al otro? Es una pregunta que cada uno, y se las dejo así para que se la contesten. No puedo abrirme al que piensa distinto, ¿por qué? Yo personalmente, por ejemplo, descubrí que siempre encontraba que el que pensaba distinto era más tonto. Y el que pensaba semejante era más inteligente. Y yo la tontera me cuesta aceptarla. Mire lo que estoy diciendo, lo soberbio de lo que estoy diciendo. Pero podría decir, no puedo abrirme al que piensa distinto, ¿por qué? El que piensa distinto, la verdad, lo que quiere es un resentido. ¿Qué? ¿Por qué no soporto a Jadwe? ¿Por qué? ¿Por qué no soporto a Lavín? ¿Por qué? ¿Por qué me molesta tanto, no sé, la Camila Vallejo? ¿Por qué? ¿Por qué me molesta tanto la Evelyn Matei? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto abrirme al otro, al que piensa distinto? ¿Qué? ¿Por qué pienso a lo mejor al que no es católico? ¿Por qué no puedo abrirme yo? No puedo, los jesuitas son unos, como decía Hermógenes Pérez de Arce, comunista y jesuita, vale a la redundancia, no puedo abrirme a los jesuitas. O podría ser, no puedo abrirme a los Lopus. ¿Por qué? No, estos son los Lopus, son realmente conservadores, no puedo abrirme al que piensa distinto, no puedo, no, ¿por qué? ¿Por qué no puedo abrirme al que piensa distinto? ¿Puedo abrirme al testigo de Jehová? No sé, no puedo abrirme a la ¿por qué no puedo abrirme al que piensa distinto? Esto es complejo además, yo siempre pienso en nuestros hijos, ¿a qué universidades van? ¿Cuántos nos preparamos para la diversidad? Para el que no tiene las mismas opiniones. Es difícil, porque vamos continuando y manteniendo un cierto círculo. ¿Qué nos cuesta tanto pensar con el otro
¿Por qué nos cuesta tanto? No digo, por favor, no estoy haciendo la pregunta, lo estoy diciendo, por eso no lo vean desde el deber de ser. Deben abrirse al que piense distinto. No, no estoy haciendo ese ejercicio. No le estoy diciendo, como siempre, yo les diría que deben ser más tolerantes, yo les diría que deberían enriquecer. No, no le estoy haciendo ese ejercicio, por favor. No le estoy diciendo que deben pensar como piensa el otro, que deben acoger lo que piensa el otro. No, mi ejercicio es más simple. Mi ejercicio es por qué me cuesta tanto. A lo mejor encuentro que tengo buenas razones. O sea, a lo mejor encuentro realmente no, porque en el pensamiento se juega mucho. No es que yo encuentre eso, no, porque lo que pasa es que ya hemos visto los daños que causa una cierta mirada frente al mundo. A lo mejor es eso. Mi pregunta por eso, no es del deber ser. No le estoy diciendo a usted el discurso típico, sean tolerantes, sean abiertos, o sea, no. ¿Qué me cuesta tanto el que piensa distinto? Y pensemos también en los hijos, el que piensa distinto respecto de la homosexualidad. Yo me di cuenta que, por ejemplo, me molesta mucho cuando mis hijos no piensan las cosas. No es que me moleste que piensen, yo me hacía esta pregunta, ¿sabes qué? No es que me moleste que el otro piense distinto, es que me molesta que el otro repita consignas. Me di cuenta de eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno hacerse el ejercicio. No es que me moleste que piensen que el matrimonio igualitario está bien. No, en realidad lo que me molestaba, me di cuenta, era que repetían una consigna. Entonces, yo creo que es bueno hacerse esa pregunta. No puedo abrirme al que piensa distinto, ¿por qué? Y la tercera pregunta yo creo que es fundamental, que cada uno tendrá que hacérsela, no puedo abrirme al pobre, al más pobre. ¿Por qué? No, sí puedo, pero no tengo tiempo. No es que no pueda. O sea, ver por qué. Es que, mira, sí puedo, pero a ver, a lo mejor que abrirme al otro, porque a lo mejor, claro, yo puedo ayudarlo. Sí, eso puedo. Pero yo podría estar dispuesto a que un hijo que vive en una población se case con una que fue a misionar, se case con una niña, ¿por qué me costaría tanto? Insisto, háganse la pregunta, no se la respondan todavía. Porque a lo mejor es cuestión de cultura, porque me molesta mucho porque me cuesta mucho conversar con alguien, con los pobres, me cuesta ayudarlos, pero me cuesta conversar. No, no lo sé. O a lo mejor puede ser que por flojera, por egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué no me abro? ¿Por qué no me abro? Al que tiene menos, al que está sufriendo, ¿por qué no me abro a él? Cada uno, yo o las invito a que hagan estas preguntas antes de pensar en acciones sociales, en salir, en mandatos, en deberes. Háganse estas preguntas. Lo interesante es que, para no dejarlo solo con la pregunta, es que Francisco, además, en esa sabiduría, se da cuenta de algo. En este primer capítulo de Fratelli Tutti, que yo les dije que se llamaba La sombra de un mundo cerrado. Y donde está la dificultad, como suele pasar, donde está la cruz, como suele pasar, está también la salvación, está también la resurrección. Él dice lo siguiente: este tiempo, además de COVID, este tiempo de fragilidad, este tiempo de vulnerabilidad, nos ha enseñado que existen otros, que hay otros. Y a lo mejor lo voy a decir yo, no lo dice Francisco, a lo mejor nosotros no nos hemos abierto a ellos, pero ellos se han abierto a nosotros. Lo voy a leer. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Antes de que nos abramos, miren qué bonito esto, antes del deber de abrirse, tenemos el deber de reconocer a tantos
que estuvieron acompañándonos en nuestra historia compartida. Enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales de seguridad. Comprendieron ellos que nadie se salva solo. Yo creo que también, si uno se abre a esta experiencia, es una experiencia de encierro, pero también ha sido una experiencia donde uno descubre efectivamente tantas personas con las cuales uno no podría seguir. Cada uno podría pensar en quiénes. Desde el basurero, la basura ha seguido funcionando perfectamente. Hablamos de que estamos encerrados, pero sigue funcionando muy bien. La persona que va a la casa, a lo mejor que va a trabajar y que deja a lo mejor a sus hijos. Nuestra propia mamá. ¿Quién ha estado ahí también en este descubrir ellos? El que pone las vacunas ha seguido funcionando. ¿Qué es esa persona? El que ha seguido a trabajar, va todos los días. Uno está lleno de miedo de contagio, no contagiarse, pero esas personas van y van a vacunar. El que está en los hospitales, en la farmacia. Nos hacemos en el colegio. No se olvida, pero todos los que para hacer las clases, todos los que han estado detrás y han seguido yendo para que funcione el internet, y funcione Zoom, y funcione, todos los que han estado detrás. Descubrir que ahí también hay caminos de esperanza. Y esos caminos de esperanza nos llevan entonces, esta es mi última lámina, a descubrir que contra toda esa cultura que hablamos antes, cultura del individualismo, cultura del descarte, cultura del miedo, cultura del anonimato digital, también podemos pensar en una cultura del reconocimiento y la gratitud. Antes yo creo que, no necesariamente tiene que ser así, pero yo creo que antes de dar, yo creo que sería bueno que reconozcamos todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado. Santos empezaron a ser santos cuando se sintieron amados, decía José. Yo creo que aquí también podríamos pensar así. Primero reconozcamos todo lo que se nos ha dado. ¿Cuánto de lo que somos ha sido obra de otros? Ha sido un regalo de otros. Del que nos ofreció un trabajo, del que nos presentó a nuestro cónyuge, de nuestro papá, de nuestra mamá. ¿Cuánto de lo que somos, si en realidad esto de que cada uno se rasca con sus propias uñas, cuántas uñas nos han rascado a nosotros? Y podríamos decir entonces que antes que todo habría que pensar en una cultura de reconocimiento, una cultura de la gratitud. Y dar gracias. Gracias a todos los que nos han entregado tanto en este tiempo antes. Y descubrir entonces ahí que nadie se salva solo. Y descubrir también, yo por eso terminé con esa imagen, porque si nadie se salva solo es Cristo, pero es también tantas personas que han estado apoyándonos. A mí me gusta mucho repetir lo siguiente. Lo decía esto Benedicto XVI. El cristianismo, más que una religión del hacer, es la primacía del don, de lo que hemos recibido. No es que tengamos que hacer tanto, tenemos que hacer mucho, muchísimo. Y ojalá después de esta breve charla, de esta ponencia, ustedes y yo salga muchísimo más apostólico, con mucho más empuje, con mucha más ganas de realmente formar este Fratelli Tutti, donde todos seamos hermanos, esta cultura del encuentro, esta cultura del amor. Pero eso pasa por un presupuesto previo. Conocer lo mucho que hemos recibido, ser suficientemente agradecido de las muchas veces que han sido otros los que nos han salvado. Y agradecerle también al crucificado, también a Cristo. El dar a otro también es porque estamos dando las gracias a Él. Lo que podemos hacer con otros, y eso también lo van a ver en los capítulos que siguen, lo que podemos hacer con otros también es una forma de reconocer y agradecer a Él que entregó su vida por cada uno de nosotros. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Te pasaste. Menos mal que yo lo hago por celular y no por computador, porque aunque esto que he grabado le fui sacando pantallazo a varias de tus imágenes, en realidad súper lúdico, muy bien explicadito. Ahora, ¿alguien de las personas que están participando tiene alguna inquietud? Por ahí habían hecho una acotación de los desastres, de la Unión de Chile cuando tenemos desastres, entre paréntesis. Y también si alguien más quiere darlo por escrito o quiere activar el micrófono y puede hacer alguna consulta, alguna inquietud que tenga para Ignacio. Hay dos manos levantadas. No sé, Pachi, tú di quién quiere dirige. Paola Millán y no sé quién más porque yo no las tengo como... María no Victoria es. Ah, ya. Puede hacer Paola y después la otra persona. Lo mío es chiquitico, es decirle a Ignacio, 1000 gracias. Me ha sacado de una duda que había hecho 20.000 veces y en estos cafés también la he visto, y era la tolerancia a la diferencia. Es algo que nos dicen muchísimo, tienes que tolerarte, no sé qué, no sé qué, pero ¿por qué te molesta? ¿Qué es lo que está pasando? Uy, me llegó y 1000 gracias. Además que toda tu conferencia estuvo espectacular. Muchas gracias, Paola, por tus palabras. Ningún problema, Pilar, que dice que muchas gracias, se tiene que ir. Está bien, no hay ningún problema. Había otra pregunta, parece, ¿no? ¿María Victoria? ¿Sí? ¿Me escuchas? Perfecto. En realidad, yo me remonto a cuando yo era muy chica. Mi madre es una persona de origen muy humilde, se casó con una persona profesional, como mi papá, que era un profesional, ella muy mal acogida en la familia de mi madre, pero él nos enseñó a nosotros justamente a pensar siempre en ser agradecidos y humildes, porque uno no sabe en qué momento tu vida puede cambiar y que tú puedes estar arriba y un momento puedes descender a lo más chico por situaciones distintas de la vida. Y eso me hizo lo que el Papa Francisco escribe en su encíclica, me hace esa memoria de tener siempre presente en que uno no siempre va a estar donde está ahora. ¿No es cierto? Uno tiene bienestar, tiene educación. Quizás la educación nunca se te va a quitar, ¿no es cierto? Porque fue la educación que tú recibiste y agrega gracias a Dios. Pero sí tu bienestar, tu situación económica, puede cambiar de un momento a otro. Y es fuerte, es muy fuerte. Saber que un día perdiste tu trabajo, tuviste un tremendo, ¿no es cierto?, pasar económico y ya no lo tienes más. Que se fumó. Y que es un aprendizaje y es un golpe que recibes y es la voluntad de Dios, porque así uno lo siente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí si yo estoy en el suelo ahora? ¿No es cierto? Yo creo que cada uno, no solo por interés, sino que cada uno podría repasar sus propias crisis también y descubrir que en sus propias crisis hubo mayor unidad. O sea, eso es algo que efectivamente es algo que uno puede pensar, los mejores amigos que uno tuvo, o lo que pasó en unos momentos difíciles, o un mismo matrimonio, ¿sí? Cuando ha pasado por una crisis. Hay una imagen que es muy bonita de la Virgen María, dice que se refiere al pecado, pero me acordé ahora, que es como cuando hay una pelea, hay un distanciamiento, pero se rompe el hilo. Siempre después cuando se vuelve a acercar y la Virgen lo que hace es un nudo, y el nudo acorta la distancia. Yo creo que también es algo que uno puede como pensar en esa imagen.
Efectivamente, es decir, esa experiencia de caer, de estar en el suelo, uno descubre esa fragilidad y descubre la necesidad de otros. Eso sin duda. Efectivamente, y muchas veces cuando uno ha hecho muros es porque se siente de sentirse fuerte y eso, efectivamente, sí. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Victoria, Gracias. por tu aporte. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿A Ignacio? Los comentarios en el... No, agradecían... Gracias, tenían que... Perfecto, que les vaya. Sí. Muy bien. Valeria creo que tiene una mano levantada. ¿Mm? Ya. Y Valeria tenía y Claudia, no sé, ¿cómo querés, Claudia, si quieres? Ya, bueno, la verdad, Ignacio, muchas gracias. Yo te había escuchado antes en un taller que nos diste, la Rama Señora del Padre Kennedy. Muy didáctico, la verdad es que las imágenes son súper buenas. Al igual que Paola, que se tuvo que ir al doctor, las preguntas son súper buenas y van como para otro capítulo, van como para realmente profundizar mucho. Tampoco me lo había cuestionado eso en realidad, y creo que es súper válido. Más allá de la respuesta es saber qué le pasa a uno con eso. Y también estamos en una crisis, o sea, digamos, la pandemia en sí ha generado mucha crisis. ¿Cuál es tu visión? Me gustaría saber cuál sería tu recomendación, ya que tú has estudiado tanta filosofía y teología. ¿Cómo poder vivir la pandemia y ser un aporte para el otro? O sea, no solamente vivir la consulta y refugiar el domo, como tú hablabas de la burbuja, sino que cómo salir al encuentro del otro sin tener miedo, digamos, a la misma enfermedad, pero más allá de uno. ¿Cómo poder acercarnos al otro, al hermano que sufre, y crear desde el punto de vista de la unidad? No separar como la gente que tiene un poco más de bienes y la que tiene menos bienes. No me refiero a eso, sino que llegar al encuentro de corazón. Es un poco la pregunta. No lo sé, Claudia, porque me gustaría en esto yo poder, lo mío es teórico, no tengo cosas más prácticas, pero algunas cosas podría decir. Una, yo creo que hay que reconocer que hoy día es difícil. Yo creo que hoy día, porque hay muchos muros. Yo pienso en lo siguiente. Por ejemplo, antes, cuando existía en el campo, por ejemplo, cuando tú tenías y vivía a lo mejor el patrón, estoy pensando en mi suegra que contaba eso, que vivía en el campo, y ella desayunaba con los hijos de los trabajadores. Iban al mismo colegio con los hijos de los trabajadores. Entonces tú no necesitabas hacer algo, porque ya la barrera de alguna forma, claro, sabían que uno era el patrón y el trabajador, no digo que no haya habido diferencia, pero había lo que se llama una presencia social. Eso se corta, y por eso uno incluso hoy día habla de una conciencia que tiene que de alguna forma animar una conciencia social, porque se corta ese espacio. ¿Cuánto espacio hoy día tenemos? ¿Cuántos amigos tenemos hoy día que son de escasos recursos? No los tenemos. Yo hablaba, me acuerdo con el padre José Arameno, me acuerdo cuando iba, me decía, no lo logro entender por qué entrar a un colegio público le era tan difícil. Pero cuando era el Macay, cuando era el Saint Domingue, entraba muy fácil. O sea, a lo que voy es que también yo creo que para entender el fenómeno, yo digo, para no sentir una cuestión de culpabilidad, yo creo que es importante para entender el fenómeno, y hoy se hace muy difícil, hoy se hace difícil. Por eso, lamentablemente, además, la ayuda social muchas veces se transforma siendo, como decía, ¿cómo se llama? El padre jesuita Felipe Berrío, un término tremendo, terrible, pero muchas veces los jóvenes, turismo social, yo estoy pensando cuando uno va, porque son situaciones que uno tiene que armar un poco de alguna forma ficticia o de alguna forma artificial.
Entonces, yo creo, Claudia, que esa es como una primera cosa que uno podría pensar, por eso decía estas preguntas. Es que hoy día tiene su complejidad que a lo mejor no tenía antes. Porque además, yo pienso, porque hay un tema cultural, porque hoy día además, yo viví en Escocia, por ejemplo, y a lo mejor la diferencia entre alguien que ganaba poco y alguien que ganaba mucho culturalmente, no sé si era tan notoria. Hoy día si uno se mete en una población es otra cultura, otra forma de hablar, también hace las cosas, hemos generado esos muros que hacen las cosas más complejas. Creo yo que esa es una primera cosa que habría que reconocer, que habría que de alguna forma mirar. Lo segundo, yo creo, pero acá lo digo solamente mirando a otras personas, yo veo a la Laurita Murillo, lo que disfrutan, lo que gozan, descubriendo la riqueza del otro. No lo puedo decir algo por mí, yo lo diría por alguien, no como una tarea, no como sino que a mí, las cosas que me llaman la atención, así como que mucho que el otro te pueda aportar. No desde lo que yo debo, por eso yo le decía, no tanto de lo que yo debo hacer, lo que yo debo entregar. A mí una frase cuando íbamos a misiones, era una frase de la Madre Teresa de Calcuta, me llamó siempre mucho la atención. Nos vamos a llevar a Cristo, vamos a encontrarnos con Cristo. Es una cosa que también te cambia. Yo voy allá y yo le voy a entregar en misiones a Cristo. Yo te aseguro que la Madre Teresa, esa es la diferencia, siempre dicen que esa es la diferencia del santo y del filántropo. El filántropo queda un poco tranquilo por lo que ha hecho, pero sabe que puede hacer más. Yo creo que los santos descubren que ellos son los que más reciben. No lo sé, pero digo que es muy difícil romper estos muros, romper estos espacios, porque además no tenemos tiempo. A mí me llegó ahora, me mandó mi cuñado un WhatsApp para ayudar a niños que necesitan prepararse para distintas materias. No lo contesto todavía, y uno se empieza a llenar de cosas y no tiene tiempo. No tiene tiempo y se hace todo complicado y se deja ese espacio para ayudar. Entonces yo diría, admitir eso de las dificultades que uno tiene, y otro es, yo creo, pero tampoco me encantaría tener la generosidad que tienen otros. Yo creo que descubrir con alegría lo que significa entregarse. O sea, que es esta frase de da más alegría en recibir que en dar. Yo creo que eso es de alguna forma lo que te empieza a pasar cuando uno, y con naturalidad, con amistad. O sea, voy a poner aquí de nuevo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención de mi suegro iba al sur, donde los mapuches muy pobres. Pero eran como amigos, o sea, eran amigos de ellos, no es que tú vas y vas a llevarle ropita, no, ellos recibían un amigo ahí, un amigo. Y eso ojalá, así como, no sé de quién es esta frase, no, a lo mejor no es muy bonita, no es muy buena, pero que tiene un amigo pobre tiene un tesoro, que tiene amigo de los pobres tiene un tesoro, tiene amigos, uno no los tiene, lamentablemente uno no tiene a veces ese tesoro. Puede que la frase sea muy bonita porque volvemos a hacer estas distinciones, pero yo creo que también nos pasa eso. Hoy muchas veces nos pasa, la persona que podemos ayudar es la persona que trabaja en la casa, pero hay pocos espacios donde uno tenga, y eso lamentablemente nos va encerrando y nos va perpetuando esta cultura de mundo. Muchas gracias, Ignacio. Ya, Pacha, a lo mejor quieren ya descansar. ¿Alguien recién junto con la Claudita había querido hablar o ya no está? ¿Que tú habías dicho? No me acuerdo quién había, levantado. Valeria parece, ¿no? Valeria Bazáñez, ¿o me equivoco? No sé. Sí, ¿ahora me escuchan? No te escucho, Ignacio. ¿A mí me escuchan? ¿Valeria? Sí, Valeria, sí. Veo así como, está como en un tablet, estoy compartiendo con mi mamá acá y te queríamos agradecer esta reflexión tan bonita, tan profunda, y porque nos acercas un poco a lo que yo creo que es algo muy vivencial. Todos por la pandemia hemos estado viviendo esto y es una respuesta muy clara a muchas dudas que nos aparecen en la convivencia del día a día, con los hijos, con el otro, con el que nos necesita. Y mi pregunta era un poco lo que había hecho Claudia, así que estoy respondida ya con tu reflexión.
pero más que nada agradecerte este tiempo y que nos hagas mirar esta realidad desde este punto de vista y de lo que significa el encuentro del otro, cómo romper esos muros, porque en el fondo ahí está como a veces el mayor desafío, cómo poder romper esa burbuja y entrar en ese otro, pero con esa llave que tú nos das, que es como el amor al otro, el amor al prójimo, es la llave. Así que muchas gracias, Ignacio. De nada, Valeria. Termino con esto, ¿no? Siempre yo cuando tenía una clase, un profesor dejaba lecturas, y siempre va a ser como medio nerd lo que voy a decir, pero agradecía cuando tenía un curso de lecturas, porque uno estaba tranquilo que si las clases eran malas, si el profesor era malo, al menos uno conocía buenos libros. Yo también, si esta sesión no fue todo lo que esperaban, Fratelli Tutti, nosotros tenemos hoy día una gracia con este Papa. No sé si lo vamos a tener muchos con otros papas, pero que con todo lo que uno quiere a Juan Pablo, con Benedicto XVI, es que es un hombre de una sensibilidad pastoral y de una escritura tan cercana que yo, probablemente si me dicen, mira, leer Veritatis Splendor de Juan Pablo II, Deus et Caritas de Benedicto XVI, tiene su trabajo, pero leer al Papa Francisco es además un papa que escribe su lengua en español. Los otros papas han escrito en polaco, en alemán, y se los traducen, o en latín, y se los traducen. Escribe. Entonces, yo los invito de verdad a leer. Todos los documentos de Francisco son súper interesantes. Desde su primer texto sobre el Evangelium Gaudium, que es precioso, que es su documento Fratelli Tutti, Amor y Leticia, Laudato Si, todos los documentos tienen siempre algo que decir. Y Fratelli Tutti, de verdad, se lo recomiendo leer, subrayar, meditar, rezar, porque es tiene una riqueza y una cercanía que realmente es potente. Y eso es mucho mejor de las cosas que yo dije, traté de resumir lo que él había dicho. Así que ojalá que algo queda de esto en la invitación a continuar entonces leyendo Fratelli Tutti. O el otro texto que yo estoy ahora disfrutando y lo he leído mucho, la Carta de San José, también un documento precioso. Así que eso. Muchísimas gracias a los organizadores, gracias, bueno, Claudia, que fue la que tomó la iniciativa de invitarme, a Pachi, a todos los que hicieron posible. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, varias se despidieron por el chat, que se tenían que retirar antes. Vamos a ver si nos acordamos de rezar por Paola Millán, que no había, porque a las 6 tenía una resonancia de su espalda. Realmente un lujo. No, me quedé corta con las descripciones, de repente media que me tupo, yo no tengo el hablamiento que tienes tú, pero realmente eres un lujo de persona. Para los que tenemos la suerte de conocerte y mucha gente, alumnos tuyos, gente del colegio, realmente te agradezco tu buena disposición, tu generosidad. No todo el mundo estaba al principio cuando estábamos hablando. Ahora a las 18 horas, Ignacio tiene otra presentación del colegio, por Zoom también, que justo coincidimos con la fecha, y él va a hablar de la Virgen de Fátima, junto a otro profesor de filosofía y teología del colegio, Ricardo Ramírez. Que te vaya súper, voy a tratar de conectarme, porque la verdad es que la presencia de la Virgen de Fátima, que tiempo atrás estuvo en el santuario de Aguasanta, desde hoy día hasta el jueves está en el Colegio Sagrada Familia, y el viernes va a estar desde las 8 de la mañana, si no me equivoco, van a mandar la invitación, va a estar presente en el Santuario Los Pinos. Es realmente valiosísimo, y que en el fondo nos puedan actualizar con el tema, y tú más encima de todas las miles de cosas que tienes en tu agenda, poder hacerte el tiempo para nosotros, se agradece mucho, Ignacio, de verdad.
No, Así feliz. que- Y pedirle a la Virgen que pique muros. Yo creo que ella es pica muros. Esos muros que tenemos también en el corazón, que a veces no cuesta tanto, los pica. Terminamos así que nos consagramos a la Virgen, Pachi, ¿te parece? Para terminar Ya, perfecto. ella demuela esos muros que hemos construido y como decía el Evangelio, ¿no? La Biblia en realidad, esos corazones a veces de piedra los transforma en corazón de carne, sobre todo los que tenemos más muros, más trabajo tiene, así que le pedimos a ella que los vote. Consagramos, te agradecemos por cada una de las personas, para que hemos escuchado, las palabras de nuestro Papa también lleven a nuestros corazones. Te pedimos por la Paola, por todos también los que están enfermos, y por todas esas personas que en este tiempo han salido a nuestro encuentro, para que tengamos un corazón reconocido y agradecido por cada uno de los que han hecho este tiempo de pandemia, este tiempo duro, un tiempo también de bendiciones. Consagramos a ellos junto con nosotros, junto con este taller que tan fecundo ha resultado, este café con alma. Decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Cristo su Hijo, nos bendiga la Nos Virgen. bendiga la Virgen María.